Hola colegas, ¿cómo les va? Los saluda el doctor Isaac Basaure y les doy la bienvenida a una nueva clase de este taller literario virtual que brinda el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. En esta oportunidad vamos a estudiar las diferentes narraciones, los diferentes tipos de narradores, los cuales son la narración en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. La narración en primera persona trata de dar protagonismo al narrador, ¿sí? Generalmente cuenta una historia que se basa en hechos o acontecimientos que le han sucedido al protagonista, ¿sí? O a un personaje de la historia. Luego tenemos la narración en segunda persona, que es aquella que está destinada a un lector u oyente imaginario o real, ¿sí? En el caso del género epistolar es muy claro. Es un ejemplo clásico de narración en segunda persona. Y luego tenemos la narración en tercera persona, que es aquella en la que sus características más elementales son la objetividad, ¿sí? El narrador está por fuera, ¿sí?, de la historia, no está dentro, ¿sí? No es algo subjetivo, es algo objetivo. Por eso tenemos que tener siempre presente que un escritor no es el narrador de la historia, ¿sí? El narrador, ya sea en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, es un personaje, ¿sí? Digamos que es una entidad abstracta, ¿sí? No hay que confundir lo que escribe un narrador con lo que escribe el escritor, ¿sí? El escritor se vale de una narración en primera persona, en segunda persona o en tercera persona y toma al narrador como un personaje, ¿sí? Más allá de que esté en la historia o no. Bien, para continuar con la clase vamos a analizar la narración en primera persona, ¿sí? Vamos a leer una hoja de un cuento en primera persona. Bien, este cuento es del escritor chileno José Donoso y se llama China. Está escrito en primera persona. Como les dije, la primera persona tiene la ventaja de unir en una narración tanto al narrador como al protagonista, ¿sí?, de la historia. Esto no lo tiene la narración en tercera persona, es una desventaja eso de la tercera persona. Pero en cambio, la narración en primera persona nos da la oportunidad de unir en una misma historia al personaje y al narrador, ¿sí? Vamos a leer este cuento para que quede más claro la idea. Como todas las calles, esta también es pública. Para mí, sin embargo, no siempre lo fue. Por largos años mantuve el convencimiento de que yo era el único ser extraño que tenía derecho a aventurarse entre sus luces y sus sombras. Bien, ¿qué nos da la pauta para entender que es una narración en primera persona? Para mí, dice el narrador, ¿sí? Está hablando de él. Luego dice: por los largos años mantuve el convencimiento de que yo era el único ser extraño que tenía derecho a aventurarse entre sus luces y sus sombras, ¿sí? Siempre está hablando de él, ¿sí? La narración en primera persona es muy subjetiva, porque es el protagonista o un personaje que nos cuenta la historia. Continuamos. Cuando pequeño vivía yo en una calle cercana, pero de muy distinto sello. Allí los tilos, los faroles dobles, de forma caprichosa, la calzada poco concurrida y las fachadas serias hablaban de un mundo enteramente distinto. Una tarde, sin embargo, acompañé a mi madre a la otra calle. Se trataba de encontrar unos cubiertos. Sospechábamos que una empleada los había sustraído para llevarlos luego a cierta casa de empeños allí situada. Era invierno y había llovido. Al fondo de las bocacalles se divisaban restos de luz acuosa, y sobre los techos cerníanse aún las nubes en vagos manchones parduzcos. La calzada estaba húmeda, y las cabelleras de las mujeres se apagaban, lacias, a sus mejillas. Oscurecía. Al entrar por la calle, un tranvía vino sobre nosotros con estrépito. Busqué refugio cerca de mi madre, junto a una vitrina llena de hojas de música. En una de ellas, dentro de un óvalo, una muchachita rubia sonreía. Le pedí a mi madre que me comprara esa caja, pero no prestó atención y seguimos camino. Bien, acá tenemos un ejemplo de una narración en primera persona, que se caracteriza por el uso de, por ejemplo, para mí, ¿sí?, siempre en primera persona. El yo, el uso del yo también es muy claro en la primera persona. Por largos años mantuve el convencimiento de que yo era el único ser extraño que tenía derecho a aventurarse entre sus luces y sus sombras. Esa es una característica del relato en primera persona. Bien, ahora vamos a ver la narración en segunda persona.
La narración en segunda persona siempre está dirigida a alguien, ¿sí? Que puede ser ficticio o real. Por ejemplo, una carta, ¿sí? En la que se cuenta un recuerdo a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, alguien que le está escribiendo una carta a su tía le dice: me acuerdo que vos ese día estabas en la playa y hiciste tal cosa, ¿sí? Todo eso es una narración, esa elaboración es una narración en segunda persona. Vamos a ver un ejemplo de narración en segunda persona del escritor mexicano Carlos Fuentes, ¿sí? Con la novela Aura, que es un clásico de la narración en segunda persona. Siempre hay un tú, hay un vos, se usa esos términos, ¿sí? Para determinar la narración en segunda persona. Vamos a leer un párrafo. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín, sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3.000 pesos mensuales. Comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada a estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen: Felipe Romero. Se solicita Felipe Romero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares. 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona, no hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. ¿Ven cómo el narrador en segunda persona describe lo que le está pasando a alguien? ¿Sí? A una persona que puede ser ficticia o real en este caso. Y continúa. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso. Te ha tomado la delantera, ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Es el tú, es el vos, lo que caracteriza a la narración en segunda persona, ¿sí? El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. ¿Bien? Ese es el estilo de la narración en segunda persona, caracterizado por el tú o por el vos, y está dirigido a una persona en particular. Se describe lo que está haciendo una persona, ¿sí? O también, como es en el caso del género epistolar, una carta en la que se cuenta, se rememora lo que hizo una persona en el pasado, ¿sí? Como el ejemplo de la tía que les contaba. Bien, ahora nos queda la narración más clásica, ¿sí? Que es la narración en tercera persona. Vamos a leer un fragmento de un cuento del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Se llama Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo. Como les dije, la tercera persona se caracteriza por la objetividad, ¿sí? El narrador no es parte de la historia, ¿sí? No es un personaje de la historia, dentro de la historia, está fuera, ¿sí? Y generalmente, tanto en la narración de primera persona como segunda como en tercera, lo que se utiliza es el narrador omnisciente. ¿Qué es el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es aquel que sabe todo de los personajes y de la historia. Sabe cómo va a terminar la historia. Conoce el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes, ¿sí? Es como un dios. Bien, vamos a ver este fragmento de un cuento narrado en tercera persona de Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo. Bien. Cruzó la avenida, en la pausa del tráfico, y echó a andar por Florida. Le sacudió los hombros un estremecimiento de frío, y de inmediato la resolución de ser más fuerte que el aire viajero quitó las manos del refugio de los bolsillos. Aumentó la curva del pecho y elevó la cabeza, en una búsqueda de vida en el cielo monótono. Podría desafiar cualquier temperatura. Podría vivir más allá abajo, más lejos de Ushuaia. Los labios estaban afinándose en el mismo propósito que empequeñecía los ojos y cuadriculaba la mandíbula. Obtuvo, primeramente, una exagerada visión polar, sin chozas ni pingüinos. Abajo, blanco, con 2 manchas amarillas, y arriba,
un cielo de 15 minutos antes de la lluvia. Aquí el narrador, en tercera persona, está contándole lo que le pasa a alguien, ¿sí? Pero desde afuera, como si lo estuviese viendo, ¿sí? Hay una objetividad, no es parte de lo que siente el personaje. Solamente se limita a describir sus sentimientos, sus emociones, sus movimientos, sus pensamientos, ¿sí? Bien, ahora, para terminar esta clase, tenemos que ver cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar una narración en primera, en segunda o en tercera persona. La ventaja de la primera persona es que es muy fácil unir al narrador y al personaje, da más credibilidad, ¿sí? Porque habla, yo estuve ayer en tal lugar, ¿sí? Y cuento todo lo que me pasó, da más realismo a la historia. Ahora, la desventaja es que puede cansar al lector. Por ejemplo, una novela en primera persona de 300 páginas puede llegar a cansar. Ahora, la narración en segunda persona, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es la originalidad, ¿sí? Y también da la sensación de otorgar al lector una oportunidad para adentrarse en la historia de un modo más directo, ¿sí? Pero la desventaja es que es muy difícil de utilizar, ¿sí? Es muy difícil escribir cuentos o novelas en segunda persona. Requiere mucha práctica, requiere mucha destreza, ¿sí? Narrativa. Ahora bien, la única que nos falta es la narración en tercera persona. La ventaja es la objetividad que se tiene como narrador. Y también que la narración en tercera persona está afuera de la historia del narrador. Entonces puede darse el lujo de contar todos los detalles, el pasado, el presente, el futuro, sin la necesidad de que el personaje, por ejemplo, muera. Si el personaje muere, es muy difícil contarlo en primera persona, porque si está contando en primera persona, ¿cómo puede contarlo si está muerto, ¿no? Salvo que sea una historia sobrenatural. En cambio, la narración en tercera persona da esa objetividad, da esa facilidad también para arrancar una historia, una narración. Y la desventaja puede ser también que es lo más común, ¿sí? Y no tiene la ventaja de la primera persona de identificar directamente los sentimientos de la historia al lector. ¿Sí? El lector, cuando lee una historia en primera persona, generalmente se identifica y cree que es el mismo el que está viviendo los hechos de esa historia. Bien, para finalizar vamos a hacer un breve repaso de la clase 1 sobre cómo escribir un cuento, la historia aparente y la historia oculta en la que se basa la tesis sobre el cuento del escritor argentino Ricardo Piglia. Vamos a leer el cuento de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, El fantasma tropical, ¿sí? Como saben, tenemos, según la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia, la historia aparente, que es la historia superficial que va contando el narrador. Y debajo de ella, la historia subterránea, como hemos visto, se cuenta una historia simultánea, al mismo tiempo, ¿sí? Y que emerge generalmente al final. Un fantasma tropical se llama el cuento de Carlos Fuentes. Les contó que en el pueblo donde vivía junto al mar había muy poca gente rica y una de ellas fabulosamente pudiente. Según decía el rumor, era una mujer muy anciana que ya no salía nunca y que, según todos los chismes de las mujeres del pueblo, guardaba tesoros incalculables y joyas finísimas en rincones secretos de su casa blanca. Enjardegada, de 2 pisos, con columnas resistentes a las mordidas del mar. Como nadie la veía desde hacía 10 años, la gente empezó a darla por muerta. Y como nadie reclamaba su herencia, todos decidieron que el cuento de las joyas era perfectamente fantástico. Que la señora solo tenía bisutería, y como la casa iba viniendo a menos, escarapeladas las columnas, llenos de goteras los porches, y vencidas e inválidas las mecedoras traídas de la Nueva Orleans el siglo pasado, cuando eran la gran novedad gringa, el status symbol de los años 1860, cuando el auge de quién sabe qué, estaba claro que a nadie le interesaba reclamar ninguna herencia, si es que la señora invisible de verdad se había muerto. Los más viejos decían haberla visto de joven. ¿Cuándo de joven? ¿De joven cuándo? Pues allá, por los años 20, cuando las mujeres de la costa empezaron a cortarse el pelo a la bob, con alas de cuervo y nucas pelonas, falditas cortas y tacones altos. Toda esa cosa que nos llegó del norte y ella no. Los que la vieron entonces dicen que ella, joven y hermosa como era, persistía en vestirse como antes, con faldas largas y botines de lazo,
blusas oscuras, bien abotonadas hasta el cuello, y uno como collar de la decencia. Una corbatilla blanca, como la luz de las 6 de la mañana, detenida por un camafeo. ¿Qué era el camafeo? ¿Qué describía? ¿Era un novio perdido? ¿Muerto? ¿Qué? Una mujer. Era el retrato de una mujer. Y cuando la futura anciana señora salía de su casa de pisos de mármol cuadriculados como un tablero de ajedrez, siempre se cubría con un parasol negro, pero su mirada no se la daba a nadie, sino a la mujer del camafeo que tenía prendido al pecho. La espiaban, recibía mujeres en su casa. Jamás un hombre. Una señora decente, pero quién sabe si lo eran las mujeres que recibía. Pelonas, con collares largos cubriéndoles los escotes, de satín, por donde rebotaban las teticas de seda. Pero todo eso pasó hace 1000 años, le interrumpió alguien. Se abre un guión de diálogo. No hay tal cosa. Nunca hubo 1000 años. Hubo 999 o hubo las 1001 noches. Odio los números redondos. Bueno, hace 44 años, pon tú. Pongo yo, pues. La dieron por muerta. Es lo interesante. Y yo, que era un muchachito curioso, pero así, reventando de curiosidad, decidí aclarar el misterio de una vez por todas. Iba a cumplir los 13 y pronto mi cuerpo ya no iba a caber entre las rejas que protegían la casa de la madama esta. De modo que una noche decidí colarme, pasadas las 11, cuando el pueblo o ya se durmió o ya se emborrachó. Apenas cupe entre dos barrotes, me atarantó el olor de magnolia. Sentí crujir los tablones de la escalera que conduce al porche. La puerta de entrada estaba cerrada, pero una ventana tenía los vidrios rotos. Me colé y me encontré en un vestíbulo que era como una rotonda de piso blanquinegro y un techo de emplomados donde un ángel desplegaba alas de pavo real. De las puntas de las alas caían gotas espesas, aceitosas. Y entraba una luz que no era la de la noche, aunque tampoco la de la mañana. Una luz propia, me dije, solo de esta casa. Esas cosas pasan en el trópico. Entonces comencé a explorar. Varias puertas se abrían sobre la rotonda. Eran idénticas entre sí, como en los cuentos de hadas. Abrí la primera y me asustó un Buda, de esos que constantemente mueven la cabeza y enseñan la lengua, asintiendo y burlándose. Cerré apresuradamente y me fui a la siguiente puerta. Aquí tuve suerte. Era una biblioteca, lugar ideal, según las películas de miedo, para esconder cosas y apretar botones que descubren paneles corredizos, etc. Ya conocen el rollo. Pero yo ya había leído en la escuela el cuento de Poe, traducido por Cortázar. Aquí Carlos Fuentes le da un guiño a su amigo Julio Cortázar. El de la carta robada. El cuento de Poe, la carta robada. Allí se demuestra que el mejor lugar para esconder algo es el lugar más obvio, el más visible, que de tan visible se vuelve invisible. ¿Qué era lo más obvio en una biblioteca? Los libros. Y entre los libros, el diccionario, el libro sin personalidad propia. Y entre los diccionarios, el de la Academia Española, la lengua que hablamos todos. Me fui sobre el libro de pastas de cuero claro y etiqueta roja, que veía todos los días en la escuela. Lo abrí y era lo que yo esperaba, un libro hueco, una simple caja que abrí sin respirar apenas. Allí estaban las joyas de la vieja dama. Metí la mano para sacar la que más brillaba y allí debí conformarme. Pero ustedes ya saben lo que es la codicia cuando no hay conciencia, y volví a meter la mano. Solo que esta vez había allí otra mano que se me adelantó, tomó la mía, con fuerza, y me obligó a soltar el collar de perlas y mirar hacia la dueña de la mano, helada, descarnada, que con tanta fuerza oprimía la mía. No era dueña, sino dueño. Era un hombre, muy viejo, sin pelo, o más bien, con mechones cenizos saliéndole de donde no debieran. Las orejas y las narices, y los rincones de los labios, un terrible anciano de dientes amarillos y ojeras pantanosas, de cuyo tacto nauseabundo le apestaban las manos,
Me desasí con toda la fuerza de mis casi 13 años para huir con la única joya que salvé. Me volteé para mirarlo. Ya les dije que mi curiosidad siempre me gana. Va a ser mi perdición, muchachos. Quise ver de cuerpo entero a este espanto que se me apareció antes de la medianoche. ¿Qué sería después de esa hora? Era un hombre, calvo, anciano, macilento y maloliente, pero vestía como mujer. Un traje largo, antiguo, con botones, cerrado hasta el cuello, una corbatilla que fue blanca, mugrosa, amarilla, y el camafeo de una mujer bellísima, antigua, viva, muerta, puntos suspensivos. ¿Quién sabe? Salí corriendo por donde entré. El espectro de la casa no me persiguió. Dormí con mi brillante joya escondida bajo la almohada. Al día siguiente di un pretexto para irme al puerto y enseñársela a un joyero judío que había emigrado de Ámsterdam huyendo de los nazis. Me dijo la verdad. La joya no valía nada. Era de las que se encuentran en las tiendas de Woolworths en todo el mundo. Pero nunca le conté a nadie lo que me había pasado. El pueblo siguió creyendo que la vieja había muerto y que su fortuna era un mito, puesto que nadie la reclamaba. Yo no dije la verdad. Ustedes son los primeros en oír mi historia. Agradézcanmela, que nuestras noches van a ser largas y mañana quién sabe si sigamos vivos. Bien, aquí tenemos una narración que al principio parece que es de tercera persona, pero luego el narrador da un vuelco y dice primera persona. ¿Sí? Yo me metí en la casa, ¿sí? Yo esperé a que podía entrar en la casa cuando estuviese sola, de noche, etc. Bien, ¿cuál es la historia aparente en este cuento de un fantasma tropical de Carlos Fuentes? Un muchacho cuenta una historia de su pasado y de entrar a una casa, ¿sí? Una casa misteriosa donde había supuestamente una mujer millonaria que murió, una anciana que murió, supuestamente. Bueno, se mete a la casa y se encuentra con la anciana, pero se da cuenta al verla de cerca que no era una anciana, era un anciano, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta que nos está contando una narración doble, que al final la señora era un hombre, ¿sí? Esa es la historia oculta, la sorpresa, ¿sí? No sabemos si era un criminal que estaba oculto en esa casa, que mató a la señora antigua y se tomó la personalidad de esa mujer y empezó a vestirse como ella, no lo sabemos, pero esas son las historias que se cuentan en un cuento, ¿no? La historia aparente y la historia oculta. La historia aparente, un muchacho que va a una casa aparentemente abandonada, porque creen que la mujer que era millonaria murió, y la historia 2 es que la casa no estaba abandonada, que alguien vivía en esa casa y que además no era una mujer, era un hombre, ¿sí? Puede ser un preso, un delincuente que se hizo pasar por la mujer, ¿sí? Desde hace muchos años, según cuentan en el pueblo, según la historia de Carlos Fuentes. Bien, para finalizar esta clase me gustaría que me envíen un mail con todas sus dudas a tallerliterario@cals.org. Yo también voy a enviarles un módulo más detallado con todo lo que hemos visto en esta clase. Como siempre, muchas gracias por su colaboración y por su atención. Hasta luego.